Esta planta, a menudo conocida como atrapamoscas de Venus, debido a la velocidad y a la fuerza con la que se mueve, es una de las más sorprendentes del mundo. Esta afirmación fue hecha y registrada en el estudio de 1875, Insectivorous Plant Darwin, CR por Charles Darwin, mientras estudiaba la Venus atrapamoscas Acadinea muscipula, es decir, una planta carnívora que se encuentra en las llanuras costeras de las Californias y que tiene hojas erizadas que se cierran y atrapan a los insectos cuando se articulan sensiblemente. ¿A quién no le ha llamado la atención una planta que desafía el orden de la naturaleza? Es simplemente fascinante. La Venus atrapamoscas, como sugiere el nombre, atrapamoscas, es una planta con flores que es bien conocida por su naturaleza carnívora. Y no es la única planta carnívora que existe. En el libro Plantas insectívoras publicadas por Charles Darwin se encuentran registros de plantas similares como la Venus atrapamoscas. Consideramos la planta jarra como ejemplo y un insecto presa. La presa se acerca y sorbe su néctar, atrapado por los colores vibrantes y el aroma seductor de la jarra. Una vez que la cicutina comienza a funcionar, la mosca tropieza y cae en el embudo y se descompone en un periodo de tiempo. La investigación de Darwin comenzó con una planta similar encontrada en el sur de Inglaterra. Darwin notó docenas de insectos muertos, o al menos los restos de insectos. Él sabía que la muerte de estos insectos no eran ordinarios. Quiero decir que no todos los días ves un montón de insectos muertos cerca de una planta extraña. Su siguiente paso condujo a un descubrimiento que sacudió a la comunidad científica. Incluso hoy en día, comenzó una extensa investigación y experimentos. Pasó a recoger especímenes para sí mismo, solo para averiguar si estas plantas realmente atraían o atrapaban a insectos muertos a propósito, para comérselos vivos. Como solo una hipótesis al principio, esto parecía realmente escandaloso y nadie creía a Darwin, pero siguió alimentando a sus plantas con todo tipo de cosas como clara de huevos, diferentes insectos y algo de queso, pero de pronto fue capaz de probar científicamente que las plantas pueden comer carne. Con el reciente descubrimiento, los científicos creen que la carnivoria en las plantas evolucionó por separado. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo y por qué estas plantas disuelven la carne y cuál es la razón detrás de esta adaptación? Actualmente hay más de 800 especies de plantas carnívoras conocidas por la ciencia. Si buscas una definición para las plantas carnívoras, son simplemente plantas que atrapan y digieren animales por los nutrientes que contienen. Cada especie de plantas carnívoras atrapa a sus presas a su manera. La planta Drosera tiene una trampa, donde la presa queda atrapada en sus gotas extremadamente pegajosas. Las especies de plantas carnívoras que se alimentan de organismos tienen una táctica similar. El objetivo se encuentra con las plantas en busca de alimento, sin saber que están a punto de convertirse en la cena. Dentro de la planta, se pierden rápidamente en el laberinto enmarañado creado por la planta, mientras los guía hacia la cámara interior, donde residen los niveles bajos de oxígeno mortales y las enzimas que digieren la carne. En cuanto a la Venus, forma parte de la familia de trampas de presión y mata a su víctima atrayéndola con su néctar de olor dulce. Una vez dentro, la presa queda rápidamente aprisionada tras los voraces dientes de la planta, donde es devorada lentamente durante una semana. La Venus atrapamoscas consume principalmente insectos rastreros como los escarabajos, hormigas y arañas. El proceso de captura de su presa es muy simple. A diferencia de otros depredadores de la fauna que tienen que perseguir a su víctima, la Venus atrae a su víctima hacia ella. Las atrapamoscas son increíblemente complejos. Una gruesa vena que es una modificación de la vena que sube por el centro de una hoja típica, sirve como bisagra en el centro de cada bostezo de muerte.
La superficie de la hoja tiene unos pequeños pelos desencadenantes en el pie por las glándulas del néctar de olor dulce de las plantas. Disparan la trampa tocando los pelos gatillo, pero aquí es donde las cosas se ponen más complicadas para nosotros que estamos viendo el incidente. Hay una concepción popular de que las Venus atrapamoscas pueden contar. Esto es realmente cierto de una manera muy compleja. Verán, las dos hebras de pelos actúan como pelos sensoriales que alertan a la Venus. Cuando algo como una mosca, araña o escarabajo se pone o arrastra en las dos fauces abiertas de la muerte, corre el riesgo de tocar cualquiera de los 6 pelos sensoriales de la Venus. Estos pelos son los que le dan a la Venus la señal de cerrarse de golpe. Si los pelos son tocados una vez, no se cerrarán. Esto es un mecanismo de seguridad en caso de que una gota o ramita la golpee y la toque, por lo que no desperdiciará su energía para cerrarse, por lo que un pelo debe ser tocado al menos 2 veces en rápida sucesión, por lo que un toque no lo hará. Pero ahora el primer temporizador mortal acaba de empezar. Algunos dicen que es un temporizador de 20 segundos, otros dicen que es de 30 segundos. No estamos realmente seguros de cuál es, pero todo lo que sabemos es que este temporizador es lo que determina si la presa va a vivir o va a morir. El movimiento de Venus es controlado por una señal eléctrica que es estimulado por los pelos. Cuando la planta es doblada por el contacto, funciona como una palanca, estirando las membranas celulares en su base. El contacto estira el pelo y el estiramiento hace que los canales de iones se abran, dando espacio para que los iones cargados positivamente salgan creando una señal eléctrica. Esta carga eléctrica se propaga desde el pelo por todo el cuerpo de la mosca trampa. Así es, si el insecto toca los pelos sensoriales dentro de los 30 segundos, está condenado. Al tocarlos, el proceso se iniciará y la mandíbula de la planta se cerrará de golpe, un proceso que es más rápido que un parpadeo. Entonces, los lóbulos de la trampa, inicialmente cóncavos, se mueven hacia otros y finalmente cambian a un estado convexo. Una vez que las mandíbulas se cierran, comienza troconteo, aunque no es realmente un temporizador. Así es como la trampa de la mosca de Venus dice cuando la comida en su interior es buena para consumir. Charles Darwin probó esto alimentando a la planta Drosera con queso, aunque inicialmente cerró el queso, pero después de algunas horas volvió a abrirse. Parece que la planta era más inteligente de lo que él pensaba, pero no se trata de cerebros. La planta requiere de un meneo persistente dentro de sus mandíbulas para sellar completamente y comenzar el proceso de digestión mortal. Esto garantiza que solo utiliza sus recursos digestivos en comida de insectos robustos. Sin embargo, una vez que un insecto que se retuerce hace que la trampa se selle por completo, ya no es una boca, sino un estómago. Una vez encerrada en el estómago, la mosca no muere inmediatamente, solo queda aprisionada. De hecho, si la mosca sigue luchando por su vida, le dice a la planta que siga matándola y que lo haga aún más agresivo. Cuando la presa lucha, los pelos de gatillo se hunden más y se liberan más impulsos eléctricos. El tercer impulso hace que la trampa fabrique más jasmonato, una hormona que aumenta los niveles de calcio. El jasmonato, una hormona táctil que se encuentra en muchas plantas, se libera en respuesta a heridas y lesiones y orquesta los mecanismos de defensa y reparación. Pero en las plantas carnívoras, el jasmonato sirve como una hormona carnívora en la trampa de la mosca de Venus. Cuando la trampa detecta un quinto impulso eléctrico, prepara las células de la glándula para que empiecen a producir enzimas digestivas. La trampa se abre gradualmente, después de una semana o más, mostrando la cáscara vacía de la mosca, que eventualmente cae o vuela, dejando las mandíbulas abiertas para atraer a otra víctima. Pero ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo estas plantas de hojas verdes que deberían depender de la luz solar y la fotosíntesis para sobrevivir han engullido carne de insectos una tras otra?
Los científicos han llegado al fondo de la cuestión, tanto del cómo y del por qué. Las plantas necesitan nitrógeno para desarrollarse bien, y una planta sin nitrógeno se marchitaría y moriría. Esto podría ser un problema grave para las plantas que crecen donde lo hace la Venus atrapamoscas, ya que el suelo de esas zonas de las Carolinas es excesivamente ácido y carente de nitrógeno. Los insectos ricos en proteínas y otros diminutos invertebrados son excelentes proveedores, así como de otros nutrientes que necesita la planta para prosperar. Un solo insecto enorme puede mantener a una Venus atrapamoscas durante 3 semanas. Genera hojas y trampas adicionales si captura muchos insectos. Ahora bien, para suplir su deficiencia de nitrógeno, evolucionó a lo largo de los años, convirtiendo sus hormonas vegetales naturales en armas carnívoras mortales. Para entender cómo sucedió esto, hace millones de años, los científicos hicieron algo notable. Examinaron los genomas de 3 plantas carnívoras relacionadas: la planta ruela de agua acuática, la drosela y la Venus atrapamoscas. La relación detrás de estas plantas fue que utilizan el movimiento para capturar a sus presas, y también compartieron un ancestro en común hace unos 70 millones de años, y alrededor de ese tiempo los investigadores descubrieron que hace aproximadamente 70 millones de años el ancestro común de estas plantas sufrió una duplicación completa del genoma, de todo su ADN. Ahora los humanos pensamos que somos los únicos que podemos experimentar. Pues bien, estas plantas hicieron algo realmente asombroso. Las plantas conservaron una copia de cada gen con la función original, y la segunda copia fue liberada para experimentar con ellas, el de las fitohormonas de jasmonato, que se produce a partir de lípidos y rigen, una amplia gama de actividades fisiológicas en las plantas, como el crecimiento, el desarrollo, la tolerancia a los factores de estrés abióticos y la defensa contra la infección de patógenos y la agresión de insectos. Se ha descubierto una nueva función de las fitohormonas jasmonáticas en las plantas carnívoras. Las jasmónicas pueden desencadenar la construcción de cámaras digestivas y controlar la síntesis de enzima en estas plantas especializadas en respuestas a las diversas señales de las presas capturadas. En la década de 1970, los investigadores descubrieron que el fluido digestivo encontrado en las trampas tenía una enzima que funcionaba de una forma notablemente similar a muchas de las armas químicas utilizadas por las plantas contra bacterias peligrosas. Entonces no estaba claro si las plantas carnívoras producían las enzimas o si solo hacían las bacterias que residían en sus trampas. Los botánicos han demostrado ahora que las plantas carnívoras fabrican varias enzimas y han descubierto 1000 de docenas más. La evolución es inteligente y adaptable. En la evolución es más fácil reutilizar algo que ya existe a crear algo nuevo. Si Charles Darwin conociera la profunda ciencia que hay detrás de la adaptación carnívora de estas plantas, habría creado una nueva palabra para describir estas plantas que no fuera maravillosa.